mujeres y niñas están más expuestas a sufrir pobreza económica en todo el mundo. No hay ni un solo país en todo el mundo donde exista igualdad económica entre hombres y mujeres. La desigualdad aumenta la brecha de género y a su vez genera pobreza. Sí, hoy hablaremos sobre la feminización de la pobreza. ¿Sabías que según la ONU, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres? Además, 1 de cada 5 niñas en el mundo vive en condiciones de extrema pobreza. A pesar de que las mujeres realizamos el 66% del trabajo en todo el mundo y producimos el 50% de los alimentos, solo recibimos el 10% de los ingresos. Y ni hablar de la propiedad, porque solo recibimos el 1%. Es decir, que en nuestro país 8 de cada 10 mujeres viven bajo algún grado de pobreza o vulnerabilidad por ingresos o por carencias sociales. Y si bien ya se había logrado un avance en materia de reducción de la pobreza en México, este se desvaneció con la llegada de la crisis de COVID-19. Y prepárense, porque género y política está a punto de empezar. Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta 7ª edición de su programa Género y Política. Soy Carolina Gilas y voy a tener el placer de ser su guía y acompañante en esta temporada en la que vamos a explorar diversos temas fundamentales para entender cuáles son las dinámicas de desigualdades de género en la sociedad mexicana, cuál es el diagnóstico del momento en que nos encontramos, cuáles son los retos que tenemos que enfrentar para tratar de construir una sociedad verdaderamente paritaria e incluyente, y también, por supuesto, lo fundamental, vamos a tratar de explorar y buscar soluciones, recetas, las rutas de las políticas públicas que podríamos estar adoptando como la sociedad en miras de este objetivo de la igualdad para todas, todos y todes. El día de hoy, en esta primera edición, vamos a hablar sobre el fenómeno de la feminización de la pobreza. La pobreza, como muchos otros fenómenos que podemos observar en nuestra sociedad, tiene género, es decir, no es lo mismo ser pobre y ser mujer o ser pobre y ser varón. No es lo mismo porque también la pobreza se cruza con otras características y situaciones que enfrentan las personas que llamamos características de interseccionalidad. No es lo mismo ser una mujer joven, ser una mujer en edad reproductiva, en edad productiva. No es lo mismo ser madre soltera, ser adulta mayor. Entonces vamos a estar explorando el día de hoy, en la sesión de hoy, cuáles son esas situaciones que atraviesan y que hacen que la pobreza en nuestro país también sea generalizada. Al inicio ya escucharon algunos datos y hoy les voy a compartir otros más sobre cuál es la situación que nos permite señalar que en efecto la pobreza tiene género. La Organización de las Naciones Unidas está, por supuesto, preocupada por diagnosticar y por buscar rutas que permitan erradicar la pobreza y la desigualdad alrededor del mundo. Ese es uno de los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030, a la que está impulsando Naciones Unidas en conjunto con los gobiernos nacionales. Y en marco de la Agenda 2030, en el informe Pobreza y Prosperidad Compartida 2020, la ONU recogió una cantidad importante de data que nos permite señalar que estamos realmente muy lejos de lograr este objetivo de erradicar la pobreza y de generar una sociedad igualitaria para todas y todos. Contrario a lo que uno podría esperar después de una importante cantidad de programas sociales, económicos, de políticas públicas que están diseñadas a modificar las condiciones de desigualdad y a
lograr que las personas dejen a vivir en la pobreza y que logren una calidad de vida mayor, con acceso a todos los servicios, con acceso al bienestar. Lo que estamos observando, y en particular después de la pandemia, que las brechas se están abriendo. Conforme este informe, Pobreza y Prosperidad Compartida, se estima que para 2030, que era el año objetivo para lograr erradicar la pobreza, al menos disminuir de manera significativa la pobreza en el mundo, se estima que esta va a ampliar y que en 2030 121 mujeres por cada 100 hombres vivirán en la pobreza extrema, es decir, recibiendo recursos menores o sosteniéndose con menos de $2 al día. En la actualidad, esa proporción para América Latina es un poquito menor. Estamos en este momento con 112.7, casi 113 mujeres por cada 100 hombres. Entonces vamos a observar aquí un aumento de aproximadamente 8 o 9 mujeres que caerán en la pobreza extrema durante los próximos 10 años. La pandemia, por supuesto, ha tenido un impacto muy importante en este proceso de detener los cambios, detener los avances hacia la generación, hacia la creación de una sociedad igualitaria, porque pues sabemos todas y todos, lo hemos vivido a lo largo de los últimos años, la necesidad de recluirnos en nuestras casas, la necesidad de cerrar ciertos negocios, implicaron pérdidas de empleo para muchas personas, implicaron por supuesto una importante subida de precio, implicaron también una nueva y distinta distribución de las tareas en nuestra sociedad, donde lo que estamos observando es que las mujeres han sido afectadas por la pérdida de empleo que no se ha recuperado en su caso, y que se han tenido que dedicar en mayor medida al trabajo doméstico, a las tareas de cuidado, sea a las personas enfermas, sea a las personas adultas mayores, o las personas a sus hijas e hijos, y cualquier otra persona que requiera simplemente el apoyo en su vida diaria. Hemos visto cierto aumento de la dedicación del tiempo a las tareas de hogar también en el caso de los hombres, pero esta ha sido desproporcional. Las mujeres durante la pandemia han estado dedicando 4.2 más veces del tiempo que los varones a la atención de las tareas del hogar. También lo que podemos observar alrededor del mundo, en la actualidad 740 millones de mujeres están empleadas en los trabajos informales, en los servicios, en los trabajos que con frecuencia llamamos precarios porque están, pues, uno, mal pagados, dos, con frecuencia no están asociados con el acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, y también al mismo tiempo son empleos que están sujetos a una muy fácil y muy rápida desaparición. A las mujeres se les despide de manera más fácil que a los varones. En cuanto a los datos que podemos encontrar sobre nuestro país, sobre México, a pesar de cierto lento pero constante decremento de la pobreza, antes de 2018, lo que podemos observar es que justo hacia 2020, a la raíz de la pandemia, la pobreza extrema ha estado aumentando, al igual que la pobreza relativa en nuestro país. En 2020 han sido ya 44.4% de las mujeres que se encontraban en la situación pobreza, un poco más que los varones, que eran 43.4%. ¿Por qué entonces han estado incrementando de esa manera esos indicadores de la pobreza para el caso de México? Fundamentalmente por la falta de los ingresos necesarios para poder adquirir la canasta básica, para poder alimentar con los bienes necesarios para alimentar la familia, y también por la disminución en el acceso a los servicios de salud, que lamentablemente en 2020 decayó en 10 puntos porcentuales frente a la medición anterior realizada en 2018. También lo que estamos encontrando
es que las transferencias directas de los recursos que están recibiendo las personas en la situación de pobreza en nuestro país no han sido suficientes para poder equilibrar o para poder pues mantener a flote a las familias mexicanas, en particular a las mujeres mexicanas que están pues mayormente afectadas por esas desigualdades generadas. Y ahí podemos observar también que la distribución de los recursos que se están entregando en los diferentes programas de transferencias directas hacen que la mayoría de esos recursos no necesariamente llegan a las personas que más los necesitan. Los datos de Coneval en este respecto señalan que el monto de transferencias para las mujeres en general es doble frente al que reciben los varones. Sin embargo, solo el 38% de estos recursos llegan a las mujeres en situación de pobreza y el 33% llegan a las mujeres que no están en la situación de la pobreza. Frente a los hombres, esos datos son bastante diferentes y la mayoría de los recursos sí llegan a los varones que están actualmente en la situación de la pobreza. También todo ese panorama, todos esos datos que señalan a cómo las mujeres han sido afectadas por la situación actual, por el encogimiento del mercado laboral, de los ingresos, son, por supuesto, más graves para aquellas mujeres que son jefas de la familia y que están a cargo de las tareas de cuidado y a cargo de mantener a su descendencia, a sus hijas e hijos. Ellas son el segmento de la población que se han visto pues, fundamentalmente o más duramente afectadas por los fenómenos económicos, sociales que estamos observando en los últimos 2 años. Entonces, la condición de maternidad es una condición que particularmente fuerte afecta las oportunidades de las mujeres pues, de salir de la pobreza, de obtener un empleo que les garantice un ingreso suficiente y una seguridad laboral suficiente para poder mantener a sus familias y para poder tratar de generar un patrimonio propio que les permitiría a mediano y largo plazo cambiar esa situación en la que viven, esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Y también, por supuesto, asociado a ello la disminución del acceso a los servicios estatales del cuidado, a las guarderías, a las escuelas de tiempo completo y a otro tipo de mecanismos que permiten a las mujeres pues, compaginar en alguna medida esas dos grandes tareas a las que todavía la mayoría se enfrenta en nuestra sociedad, es decir, el desarrollo profesional y la vida privada, la vida como madres, como cuidadoras, pues no ha sido lamentablemente pues beneficiosa para ellas. También observamos que esa afectación está muy importante sobre las y los adolescentes, quienes, por supuesto, en los últimos años también han perdido la capacidad o la oportunidad de acceder a la escuela, a la educación media superior y superior. Y ahí también lo que observamos a partir de los datos reunidos en particular por Coneval es que las mujeres en la edad joven, las adolescentes, reciben una mayor carga relativa con el desarrollo de las tareas de cuidado, es decir, fueron las mujeres jóvenes quienes con frecuencia tuvieron que dejar de lado su educación para poder respaldar a sus familias ante la crisis económica, a la crisis de salud que ha estado originando la pandemia en nuestro país. Estragos de ello también lamentablemente lo vamos a estar viendo en los años y décadas por venir, porque el hecho de que hoy estas personas jóvenes, en particular estas mujeres jóvenes, estén privadas o se han visto privadas de la oportunidad del acceso a la educación, va a afectar su capacidad futura de encontrar empleo con una mejor remuneración, de construir una mejor vida y de construir unas mejores oportunidades de vida, un mayor bienestar para ellas y pues, eventualmente, si así lo deciden, para las familias que puedan llegar
a tener en el futuro. Entonces, como podemos observar, en todas esas áreas, en el acceso al empleo, en la distribución de los recursos, en la distribución de las tareas, tanto fuera como dentro del hogar, estamos observando una importante reproducción de los roles de género, que asignan a las mujeres una carga desmesurada relativa al desarrollo de las tareas, pues, entre comillas, propias de género, las que tradicionalmente han sido siempre han recaído sobre los hombros de las mujeres, que tienen que ver con, pues, proveer bienestar para todas y todos, para todas sus familias, para todas las personas que de ellas dependen y que necesitan algún apoyo para su sustento, para su desarrollo, para su supervivencia cotidiana. Ahí también encontramos esa cara, podríamos decir, muy generalizada de la pobreza en nuestro país. Un dato que es, unos cuantos datos que son particularmente preocupantes si los miramos en la perspectiva. En 2016, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema en nuestro país era de 14.9%. En 2020 incrementó a 17.2%. En cuanto a las personas con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, en 2016 eran 50.8%, en la actualidad, después de 2020, son 52.8%. Estamos observando en todos los rubros de la pobreza en general, de la pobreza extrema, de la población que es vulnerable por sus características sociales, por ingreso, estamos observando lamentablemente incrementos pues importantes, porque esos puntos porcentuales corresponden pues a millones de personas que viven en nuestra sociedad y cuya situación es cada vez peor. Entonces, ese tema que tiene que ver con cómo la gente vive, con la capacidad que tiene para ejercer sus derechos, para acceder a la educación, a la salud, a un empleo digno, a una vivienda adecuada, que tiene que ver con las oportunidades para construir un futuro que cada una o cada uno quiera, para poder desarrollar su vida conforme a los sueños que han tenido, se está viendo cada vez más truncada en nuestro país y lamentablemente sigue mostrando características que evidencian que las mujeres son más vulnerables ante todos estos fenómenos económicos, políticos y sociales. Es un tema del que tenemos que hablar, es un tema que tenemos que estar analizando a profundidad y de frente. Y para eso, el día de hoy vamos a seguir analizando este tema con una experta a quien vamos a conocer y con quien vamos a conversar sobre la situación de las mujeres en la pobreza, sobre la feminización de la pobreza en México, después de este breve corte. Poco hemos escuchado acerca del término feminización de la pobreza. Pero esto es una realidad que vivimos todas las mujeres y que desde la política debemos de combatirlo. ¿Cómo se vive? Bueno, pues cuando no existe autonomía económica por parte de las mujeres, cuando el trabajo que se realiza en casa no es pagado y no es valorado, cuando el trabajo que se realiza en cualquier empresa o en cualquier centro de trabajo no es pagado de la misma manera que un hombre. Esto es a lo que se enfrentan las mujeres, a quedarse aisladas en la vida política y a quedarse aisladas en la vida económica de este país. Por eso, hoy es importante que las mujeres que nos dedicamos a la política hagamos un frente para poder detener que la feminización de la pobreza se dé. Hoy, muchos hogares son encabezados por mujeres que tienen pocos recursos económicos y que enfrentan una realidad y que enfrentaron una dificultad con la pandemia del COVID. Esto ha venido a generar mayor pobreza en el sector femenino. La generación de políticas públicas que puedan apoyar a todas las mujeres es una tarea de quienes estamos el día de hoy haciendo una labor política. Esta labor debe de verse reflejada en todas las mujeres que necesitan un salario digno, que necesitan ser atendidas médicamente y poner como prioridad su salud. Esto es lo que debemos hacer y no permitir que el sector femenino se empobrezca cada vez más.
Hola, estamos de regreso. Recuerda que esta es la 7ª temporada de Género y Política. Estamos aquí para hablar sobre feminización de la pobreza y para ello hoy contamos con una invitada de lujo, con una experta, Alejandra López Martínez, quien es feminista, es maestra en Economía Política, docente e investigadora actualmente en la Universidad Anáhuac del Sur, es integrante de la Red de Politólogas No Sin Mujeres y sus líneas de investigación son género y política, liderazgo femenino, marketing político, comunicación política y el empoderamiento de las mujeres. Alejandra, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, Caro, un gusto como siempre estar en este programa y siendo parte de esta discusión tan importante para todas. Gracias, Ale, bienvenida. Pues mira, te tengo algunas preguntas y la primera con la que quisiera empezar para que nos ayudaras un poquito a entender de qué hablamos realmente cuando hablamos de la pobreza. ¿Qué significa la pobreza? Con frecuencia, escuchando las noticias, leyendo los análisis, escuchamos que la pobreza se adjetiva, que se habla de la pobreza crónica, de la pobreza estructural, de la pobreza de ingresos, de poder, de tiempo, se habla de carencias sociales, se habla de pobreza extrema. Entonces, ¿de qué estamos hablando y cómo tendríamos que entender lo fundamental cuando hablamos del fenómeno de la pobreza? La pobreza es la situación de una persona que es incapaz de proveerse sus propias necesidades por medio de su trabajo, por medio de los ingresos, ya sea porque carece de este trabajo, porque el trabajo que tiene no le da los suficientes recursos para proveerse de sus necesidades básicas de alimentación, de vestido, de vivienda, de estudios, de asistencia sanitaria, por ejemplo, de poder ir a un hospital. Esta pobreza de la que más se ha escuchado en los últimos años, sobre todo estos años de pandemia, ha sido la pobreza por primero pues por desempleo, la pobreza, la precariedad del empleo, donde tienes esta pobreza porque no puedes tener los ingresos suficientes. A pesar de tener un empleo, lo que recibes no es suficiente para pues satisfacer tus propias necesidades. Y lo que hemos visto es que si bien muchas personas han tenido todavía un empleo y no lo han perdido, no han recibido lo suficiente para irse adaptando a este aumento constante en los precios. Lo que vamos a ver en los próximos años va a ser también este aumento de los precios, una inflación que cada vez hemos estado viendo mucho más fuerte. Empezó en Estados Unidos, ahora lo estamos viendo en nuestro país. Han aumentado las tasas de interés interbancarias, que es el primer síntoma de un aumento en los precios, y que poco a poco vamos a ver que no nos va a alcanzar para la canasta básica. Otro problema importantísimo que hemos tenido en México es el aumento en los precios de ciertos alimentos, ¿no? Como el limón, que es muy importante en la alimentación del mexicano, el aguacate. Muchos de estos han sido a causa de del crimen organizado y de muchos de las trabas que se le han puesto a los productores para traer sus propios sus productos a las ciudades. La pobreza se va a ver primero por la falta de empleo, por un empleo que cada vez es más precarizado, que no te da para pagar con los productos diarios, con esta inflación desmedida. Y tercero, hemos visto que los empleos que se han recuperado en la pandemia han sido empleos bastante precarios, en el sentido de que son empleos que no te dan los mínimos ingresos, son empleos que por las pérdidas que han tenido muchas empresas no han sido al mismo nivel que los empleos pre-pandemia, que no otorgan una seguridad social, que no dan seguros de vida o seguros de gastos médicos que antes sí se daban.
porque cada vez se ha vuelto mucho más caro, tanto para los empleadores como para los mismos empleados, pues mantener este tipo de empleo. Si prefieren tener un empleo con malos ingresos a no tener nada. Muchos han sido trabajos en plataforma que no han sido, que no son reconocidos como tal, que no son reconocidos como un empleo per se, sino que una sociedad con estas plataformas, que plataformas de transporte o plataformas donde pues se reparte comida o se reparten o se reparte el súper o otra también muy común ha sido la venta por catálogo, la venta independiente, las famosísimas nenis que nos han estado, que han buscado ingresos adicionales para pues, solventar los gastos de la pandemia, y muchas de ellas han sido mujeres que se han quedado sin empleo y que buscan todavía mantener a sus familias a través de las ventas por catálogo. Entonces, tenemos pues todo este catálogo de distintos tipos de empleo, de empleos precarios, y de entender que la pobreza no solamente es estar pues, sin empleo, sin recursos y dependiente de la beneficencia o de la ayuda del Estado, sino que hay una gran cantidad de formas de ser pobre. Claro, me parece fundamental eso que señala Sale, porque con frecuencia pensamos en la pobreza solamente en ese aspecto extremo, ¿no? Es decir, de las personas que realmente pues no les alcanza, pues podríamos decir, ni para comer ni para alimentar a las familias, ¿no? Pero en realidad es un fenómeno mucho más amplio, y que muchas personas, como dices, que incluso tienen un empleo y al que dedican pues todo su día y todos los esfuerzos, eso no es suficiente para poder mantenerse, y eso por supuesto presenta nuevos retos y una situación muy grave para las familias mexicanas, para nuestra sociedad. Te quería preguntar, ¿cómo en ese panorama en el que nos planteas de la pérdida del empleo, de la precarización de los empleos, del aumento de precios, de la inflación, dónde en todo eso, cuál es la situación de las mujeres y de las niñas? Las mujeres siempre llevamos la peor parte y eso nos queda clarísimo, sobre todo porque vamos a hacer un análisis de los primeros empleos que se pierden. Cuando tienes mujeres en tu empresa, contrario a lo que todos los estudios nos dicen que te ayuda a crecer, al final los empleadores toman la decisión de dejarlas ir primero. Entonces corren a las mujeres antes que a los hombres por una creencia y una idea mal fundamentada que viene de una tradición patriarcal de que los hombres son los proveedores de su familia y que las mujeres también son las que se dedican a cuidar. Entonces, si son mujeres casadas, entonces pues es que tienen un marido que les va a proveer. Si son mujeres solteras, sin hijos, entonces es porque tienen pues no necesitan el empleo. Cuando son madres solteras, pues piensan que como nadie les va a ayudar con el hijo, entonces van a estar buscando más permisos, más salidas, y pues prefieren dejarlas ir a ellas que a un hombre que se supone es más comprometido con su trabajo. Tenemos, para empezar, esas ideas que nos van atrasando, ¿no? La necesidad también de sobrepasar el techo de cemento y el piso pegajoso. Cuando comenzó la pandemia, lo que más se escuchó, sobre todo en nuestro país por parte de nuestro presidente, es que las mujeres eran las enfermeras, eran las que cuidaban a las familias, lo cual era una perpetuación de la idea patriarcal de que las mujeres son cuidadoras, porque el COVID se curaba en las casas y no estaban saturando los hospitales porque las mujeres eran las que cuidaban. Y esto tristemente fue una realidad. Las mujeres eran las que cuidaban, las mujeres eran las que no solamente veían al enfermo, sino que salían y compraban, y que salían y iban por los alimentos, iban por las cosas que necesitaban. Y al final hubo muchas más mujeres contagiadas de COVID
por esta situación de que eran las que más se exponían al salir a comprar, eran las que más se exponían al cuidar a los enfermos, hubo más mujeres expuestas al COVID, enfermas de COVID, muchas mujeres con comorbilidades que fueron también las que murieron por esta causa. Las mujeres no solamente tuvieron que cuidar a los enfermos, sino que además tuvieron que atender a sus hijos, porque los trabajos en casa y las escuelas en casa hicieron que las mujeres tuvieran triple jornada. Ahora, no solamente eran amas de casa, eran trabajadoras, sino que también tenían que ser maestras, complicando muchísimo más el espectro de las mujeres. Empiezan a perder sus trabajos y ahora se dedican solamente a cuidar hijos, a cuidar adultos mayores. Los empleos de personas cuidadoras, pues fueron también empleos que se perdieron porque no querían que ingresaran personas a sus casas, porque no necesariamente tenían los recursos para pagarles. Entonces, las personas que hacían el aseo, las personas que cuidaban niños o las personas que cuidaban adultos mayores también perdieron sus empleos. Claro. Esta cadena se fue multiplicando por todos lados. Sin duda. Ale, te quisiera pedir que nos fuéramos un poquito antes de la pandemia, porque los datos, por ejemplo, de la ONU, de la CEPAL, del Banco Mundial, pues de todas las organizaciones que se dedican o que tienen ciertos indicadores de medición de la pobreza, han estado señalando que la feminización de la pobreza, es decir, el hecho de que hay más mujeres y niñas que viven en situación de la pobreza que los hombres, es previo a la pandemia, ¿no? Entonces, por supuesto, lo que estamos viendo y lo que tú nos comentas es que la pandemia agravó esa situación, pero ¿cuáles son las otras causas, digamos, antes de que ha llegado la COVID y que nos ha, pues, cambiado las vidas de esa manera tan drástica? Antes de ello ya había esas causas que hacían que las mujeres y las niñas eran más vulnerables. ¿Por qué es así? Bueno, para empezar, la pobreza había ido disminuyendo porque había habido esfuerzos importantes para disminuir esta pobreza. Desde antes del 2019, desde principios del 2000, que se empezaron a poner las metas del milenio, las ODS, se buscaba disminución de la pobreza, y esta pobreza siempre había tenido cara de mujer. La pobreza era mucho más marcada en las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, porque no tenían acceso ni a la educación ni mejores trabajos, no tenían acceso a las oportunidades laborales, porque los derechos sexuales y reproductivos se necesitaban garantizar. Es una aberración, y si me permiten decirlo ahora, saber que en Estados Unidos que se prohibió el derecho al aborto, la Suprema Corte revirtió un derecho que había sido fundamental, sobre todo para las mujeres pobres, las mujeres racializadas en Estados Unidos, y esperemos que esto no se expanda a otros países también, porque cuando una mujer se embaraza y tiene un hijo, y sobre todo en condiciones difíciles, donde no hay un empleo, donde no hay recursos, se vuelve mucho más difícil que accedan a empleo, a educación, o que puedan darle a ese niño una mejor calidad de vida. Entonces, eso se vuelve a perpetuar. Si una mujer está condenada a la pobreza, sus hijos están condenados a la pobreza, y es mucho más difícil que salgan de esta condición. Esta idea de que los pueden sacar adelante, y sobre todo si es más de un hijo, es muy, muy difícil. Cuando una mujer nace en pobreza, se va a mantener en pobreza, y la descendencia lo va a hacer. Y está, además, mucho más vulnerable a no tener estos accesos a anticonceptivos, a abortos seguros, y pues un hijo se vuelve una condena de pobreza para ellas. Las niñas, además, no tienen, aparte, los accesos a la educación. Cuando una
cuando una niña en una familia pobre nace, lo más probable es que si tienen que decidir a quién van a mandar a la escuela, si al niño o a la niña, van a preferir al hombre, porque las niñas se casan y se van, porque en ciertos lugares donde hay una tradición de venta de niñas, como en las comunidades indígenas o rurales, que las venden, prefieren no invertirles a estas niñas porque al final del día sacan más, ¿no? Por muy cruel y muy difícil que suene, para los padres es mejor pues darlas que invertir en su educación. Las mujeres nunca salen de este círculo vicioso de una falta de educación, de falta de oportunidades, y estos se perpetúan y se agravan con la maternidad. Está tremendo lo que nos comenta Sale, además justo creo que refleja cómo todo está vinculado, cómo pues, la pobreza de las mujeres, la vulnerabilidad en la que se encuentran, pues tiene que ver con la falta del ejercicio, de la oportunidad, del ejercicio real de otros derechos. Como decías, del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la salud reproductiva y sexual en particular para las mujeres, porque pues, sigue siendo propio de nuestra sociedad ese fenómeno que la carga que implica la maternidad recae sobre las mujeres, no está compartida de manera igualitaria con los varones, y también hay que reconocerlo tristemente que el Estado no asume su papel en el apoyo que tendría que estarle brindando a las mujeres, reconociendo que los cuidados de las nuevas generaciones, pero también de las personas enfermas o las personas adultas mayores, pues son finalmente un problema que tenemos que resolver entre todas y todos de manera conjunta, e insisto, con ese apoyo del Estado, ¿no? Te quisiera hacer una breve pregunta más que tiene que ver con la información que tenemos. Yo cuando me estuve preparando para conversar contigo el día de hoy, estuve buscando los datos sobre la pobreza, sobre la feminización de la pobreza, y pues de lo que me he dado cuenta es que no es tan sencillo. Es decir, hay muchísimos indicadores, hay mucha información que nos habla sobre cuántas personas son pobres, si ha incrementado o disminuido la pobreza, la desigualdad, pero no necesariamente es fácil encontrar la información que nos permita describir o ya particularizar las situaciones de las mujeres y de los hombres, o de las niñas y de los niños, en particular en el caso mexicano. Me parece más sencillo acceder a esos indicadores a nivel internacional. Entonces aquí te quería preguntar, ¿tú crees que contamos con la información suficiente para poder realmente hacer diagnósticos certeros, sostenidos? ¿Tenemos suficiente información para poder entender cómo es la pobreza y entonces diseñar políticas públicas para tratar de erradicarla? Definitivamente no existe esta particularización de la información, y como bien dices, no se pueden tener buenas políticas públicas si no hay un buen diagnóstico, y un buen diagnóstico empieza por los datos, y los datos no tienen esta perspectiva de género. Entonces, preguntan cuánta gente vive, cuántos focos tienes, si trabajan o no trabajan, y al final no hay un cruce de esta información sabiendo que cuántas familias están en situación de pobreza por los temas de género, o porque se quedaron sin empleo por el hecho de ser mujeres. Lo último que comentaste, ¿no? La falta de acceso a los derechos. Uno que es fundamental y por el que hemos estado peleando es el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La violencia económica es una de las violencias más importantes que viven las mujeres. Cuando tienen de una dependencia, dependen del marido, dependen del papá o dependen de cualquier otra figura para tener autonomía económica, entonces están viviendo violencia, porque no pueden decidir en dónde invierten su dinero. Y esa inversión va desde si invierto en educación, si invierto en transporte, o si invierto en ropa, o si invierto en lo que sea. Las mujeres no tienen esa capacidad de decisión.
La violencia económica es una violencia que se ejerce de forma muy silenciosa y no, obviamente no tenemos los datos suficientes para conocerla. Sabemos cuántas mujeres no trabajan, pero no sabemos cuántas mujeres están viviendo esta violencia económica porque no es una violencia que se denuncie. Al final, la violencia contra las mujeres que conocemos es una violencia que llega a extremos como el feminicidio, como los golpes, como el abuso, que además también se vuelve una forma de controlar a las mujeres, de evitar que ellas salgan y puedan tener una vida plena. Necesitamos datos que nos hablen de esta violencia, que nos hablen de cuánto están ganando las mujeres, cuánto se dedica a los hijos y además, como bien dijiste, políticas públicas que tengan estos datos, que los utilicen para tener una mejor resultado, definitivamente. Muchas gracias, Ale. Mira, nos has pintado pues un panorama muy complejo, muy triste, de retos muy profundos y pues trataremos de platicar contigo también sobre cuáles podrían ser pues las rutas de acción o las propuestas que tendríamos que tomar para mejorar. Pero antes de ello, de lo que vamos a discutir en el tercer segmento, pues vamos a ir a un ratito a nuestro laboratorio de empoderamiento, que es lo que pues quienes ven Género y Política TV han estado pidiendo que regrese a esta séptima temporada. Entonces, pues vamos contigo, Gaby. Sí, maestra. Sí, le mandé la tarea, le mandé todas las evidencias. Ay, ya empezamos a grabar, perdónenme. Muchas gracias, doctora Carolina, pero pues como verán, una trabaja y está al pendiente, por supuesto, que de la escuela. Ya mandé las tareas, pero la maestra dice que no. Pero bueno, yo quiero que me ayuden, doctora y maestra Ale, porque justamente las mujeres necesitamos encontrar esas fórmulas para poder mezclar, para no volvernos locas como yo, que estoy de verdad a nada de volverme loca. ¿Cómo hacemos las mujeres? Y quiero que me vayan indicando, porque yo aquí traté de hacer una mezclar mi vida personal con la social, con la laboral, y pues no tuve absolutamente más que el 3.4% de éxito en esta fórmula, así que yo necesito que me digan, porque además de todo el dinero no me alcanzó, no hubo manera. En el trabajo, pues, ¿cómo les explico que llegué tarde? Y bueno, pues ustedes ya sabrán, ¿verdad? Doctora, quiero que usted me vaya diciendo, Ale, ¿cuál es la fórmula? Yo de entrada le suplicaría que aquí de verdad hubiera muchísimos más salarios reconocidos y justos para las mujeres. Yo creo que voy a comenzar por ponerle mucho de eso y ustedes me van a ir, por supuesto, indicando qué más le vamos a poner, doctora Carolina. Pues yo creo que lo que hemos comentado con Ale, flexibilidad laboral, condiciones flexibles para que las mujeres puedan pues manejar de manera más sencilla sus horarios y cumplir con pues las 1000 tareas que tenemos. Por supuesto. Maestra Alejandra, por favor dígame fórmulas, ¿qué elementos necesitamos para tener una fórmula ideal para que las mujeres no solamente podamos gozar plenamente de nuestros derechos laborales, también de nuestros derechos a la salud? Porque por supuesto hay muchas mujeres que sí tienen ingreso, pero porque trabajan en el comercio informal y no tienen prestaciones sociales y por ende no pueden irse a revisar, por ejemplo, una mastografía, que sabemos no son baratas, ¿no? Y que como al no contar con un servicio de salud, pues no lo hacen, y entonces de las primeras causas de muerte en nuestro país, por ejemplo, es el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama. ¿Qué hacemos, maestra Alejandra? Sí, tienes toda la razón. Las mujeres se dejan hasta el final y no se dan el tiempo para atenderse médicamente. Entonces, algo que tenemos que pedir es nuestra incorporación a la seguridad social. Ya hay esquemas en los que inclusive para trabajadores informales o para trabajadoras en plataformas, pues pueden acceder al IMSS. Entonces, tomar ventaja de esos esquemas y no dejarnos hasta el final. Hay muchas opciones también de salud que son
que no son tan caras, las que pueden acceder, y que no se dejen hasta el final. Eso es bien importante, porque si una mujer está bien, toda la familia está bien. Y pues mientras también exigirle al gobierno que nos dé todos estos accesos a la salud que habían estado garantizados antes y que se suspendieron con la suspensión del Seguro Popular. Así es. Doctora Carolina, ¿usted cómo ve en este sentido de que las mujeres, además de, por supuesto, gozar en los derechos laborales, que haya más salarios justos, que haya, por supuesto, más oportunidades? No sé qué le parecería a usted alguna política pública para incentivar a las empresas y que justamente no tengan miedo a contratar a las mujeres, porque vamos a tener que ir por los hijos a la escuela, porque de entrada podrían también generar algo para que los hombres, papás, también puedan ir por sus hijos a la escuela y no solamente las mujeres. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se nos ocurriría una política pública en ese sentido, doctora? Totalmente de acuerdo contigo, Gaby. Justo iba a ser como una buena dosis de igualdad en ese sentido, y yo creo que se consigue con licencias no solo de maternidad, pero también de paternidad, que son largas y que son iguales, es decir, obligar a que si la mujer toma 3 meses, que el hombre tome 3 meses. Exacto. Y no al mismo tiempo, ¿no? Para que no sean vacaciones para los señores, sino que sea secuenciado para que realmente, por un lado, sea igual de caro o igual de incómodo, entre comillas, para las empresas tener empleadas y empleados, pero también para que los varones se vean obligados a conocer y desempeñar esas tareas en casa. Entonces, licencias de paternidad y maternidad iguales, largas, y además de una parte que se tendría que dar inmediatamente después del nacimiento del bebé, también debería haber como un pool de días que podrían estar tomando ellas y ellos conforme se necesita durante, no sé, los primeros 6, quizá 8 años de la vida de las hijas y los hijos, para poder justo atender las enfermedades, que las vacunas, cualquier cosa imprevista que luego surge. Entonces, esa política pública yo creo que sería fundamental. Las licencias de cuidados. Pues yo creo que vamos también a esperar las fórmulas que nos van a mandar las mujeres y los hombres que nos están viendo, porque creo que también vamos a agregar mucho a esta fórmula la empatía por parte de los hombres. No es un tema solamente de mujeres, sino de hombres y mujeres por igual. Vamos a agregar, por supuesto, mucha sororidad de mujeres que ya están en un ámbito público, en un lugar de toma de decisiones, que por supuesto pueden incentivar y generar las políticas públicas allá en Cámara de Diputados y Diputadas, por ejemplo. Vamos a pedir que, por supuesto, desde donde están, generen las condiciones necesarias para que todas las mujeres podamos gozar plenamente de nuestros derechos, pero además tengamos las herramientas de exigirlos, porque yo les juro que el otro día quería ir a la junta que se estaba haciendo para que nos pidieran nuestra opinión, pero hasta parece que lo hacen a propósito, porque lo hacen en el horario justo en el que una no puede ir, porque o estamos en el trabajo o estamos atendiendo la escuela, y no es que no queramos participar políticamente, es que a qué hora. Entonces generemos el espacio y generemos el tiempo para que las mujeres podamos justamente participar en política, llegar a los lugares de toma de decisiones, y entonces sí, desde ahí, con unos lentes violeta como los que traigo, con perspectiva de género, podamos generar las políticas públicas necesarias para que las mujeres podamos hablar, no en un futuro muy lejano, de que se ha logrado más avance y todavía más posibilidades y oportunidades para todas las mujeres y las niñas también. Pues yo les agradezco, doctoras y maestra Alejandra, doctora Carolina. Me voy, las dejo porque tengo que ir corriendo a la escuela, tengo que ir corriendo, por supuesto, a recoger a las criaturas y regresar a mi trabajo, porque si no me corren, ¿verdad? Pero bueno, les agradezco mucho, doctora, y yo regreso con usted allá al programa. Estamos de regreso después de nuestro laboratorio de empoderamiento. Estamos aquí en nuestro tercer segmento de este primer programa de la 7ª edición de Género y Política. Estamos aquí con Ale ahora para conversar sobre qué hacer. Sabemos que la situación es difícil, sabemos que la pandemia la ha empeorado, especialmente para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes. Entonces, querida Ale,
Denos, por favor, algunas propuestas. ¿Qué es lo que tú considerarías que es lo más importante, lo más inmediato para hacer para revertir esa feminización de la pobreza? Lo más importante, yo creo, en este momento es hablarle a la sociedad y hablarle a los empresarios. Creo que por ahí tenemos que empezar, porque hacer un cambio desde el gobierno o hacer un cambio desde otras instancias se volvería mucho más difícil, pero sí podemos nosotros mismos empezar a hacer este cambio desde la sociedad civil. Eh, nos hemos, nos hemos quedado sin muchos de los recursos que teníamos antes, sin las escuelas de tiempo completo, nos quedamos sin las guarderías. Bueno, buscar la forma de apoyar a nuestras empleadas y apoyando a las empleadas, apoyamos también a las familias y a un crecimiento eventual. Primero, saber que las mujeres son mucho más comprometidas, quitarnos esta idea de que los hombres son proveedores y que los hombres son los que están, los que van a llevar el ingreso a las familias, cuando sabemos por muchas otras circunstancias, por muchos otros datos, que las mujeres tienden a hacerlo de mejor forma, que darle un empleo a una mujer implica de mantener a una familia lejos de la pobreza. Entonces, mantengamos primero a nuestras empleadas. Yo sé que esto es un momento difícil para todos, pero si van a considerarlo, consideren primero mantener a sus empleadas, apoyarlas, en la medida de lo posible, apoyarlas con estos recursos como las guarderías, como formas de tener donde dejar a sus hijos, o mucho más fácil mantener estos home offices que el trabajo en casa ha facilitado esta conciliación entre trabajo y el trabajo en casa y el trabajo fuera de casa, buscar esquemas que los faciliten. Y por otro lado, nunca dejemos de insistir en el gobierno que necesitamos nuestros derechos, que estos cuestiones que se fueron ganando poco a poco a través de los años, no podemos perderlas de un plumazo solamente porque este gobierno decidió que era mejor la austeridad. No podemos dejar que estas victorias que habíamos tenido como mujeres, que nos están ayudando a tener una mejor calidad de vida y una mejor inclusión en la vida laboral, nos las quiten de tajo. Tenemos elecciones en próximos años, no podemos permitir que este tipo de políticas públicas se perpetúen con el pretexto de una austeridad por pandemia o porque se vea gastado mucho. Hay que seguir exigiendo nuestros derechos y buscar candidatos que nos los regresen. Eso creo que es muy importante por nuestro lado. Mantener el apoyo por parte de la sociedad civil y buscar el apoyo por parte del gobierno. Muy bien, Ale. El gobierno, con los cambios en las políticas públicas que ha estado haciendo, como los que comentabas, por ejemplo, la eliminación de las guarderías, la eliminación de las escuelas de tiempo completo, ha estado señalando que estos recursos van a llegar directamente hacia las personas más necesitadas. Entenderíamos entonces, pues directamente, en este caso, a las mujeres. Pero ¿eso es efectivo? ¿Eso les va a permitir o les va a ayudar a las mujeres a resolver los problemas que tienen? ¿Les va a ayudar a salir de la pobreza? Es muy debatible es el uso de las transferencias directas. Ha habido muchos estudios serios sobre el uso de transferencias para salir de la pobreza, y sobre todo lo que han encontrado es que no necesariamente el dinero que se les da a las familias o a los responsables se va a utilizar de la mejor forma. Es triste, pero sabemos que en México hay muchos problemas que nos impiden tener un uso eficiente de los recursos. Hay familias que tienen problemas de violencia, de alcoholismo, o que el uso de las transferencias directas no necesariamente van a apoyar la educación de los hijos. Entonces, puede ser que lleguen y se los quiten, puede ser que se utilicen en otras cosas.
Entonces, por ese lado, no tenemos la certeza de que se va a utilizar bien. Y por otro lado, es mucho más eficiente generar infraestructura porque la infraestructura se queda en el largo plazo. Las escuelas de tiempo completo o las guarderías no solamente están apoyando a las mujeres porque tienen un lugar donde dejar a sus hijos, lugares seguros. No podemos olvidar la tragedia de la guardería ABC, donde no era un lugar seguro para dejar a sus hijos y sin embargo las mujeres los tenían que dejar ahí porque no había opciones. Hay que brindarles lugares seguros a las mujeres para que puedan dejar a sus hijos con tranquilidad. Tenemos que generar esta infraestructura no solamente para que se queden bien y se queden seguros, sino para generarle empleo a otras mujeres y a otras personas que están necesitándolo. Entonces, no solamente es esa falta de lugares adecuados, porque las casas no necesariamente son lugares adecuados. ¿Cuántos accidentes, no? Todas las que tienen hijos, ¿cuántos accidentes no han tenido los bebés, los niños? Dentro de su casa porque se queman con la comida o se queman con una olla de agua hirviendo o se rompe un vidrio, cosas normales que hay en una casa y que pueden irlos dañando. En una guardería están pensadas para eso, para que no existan esos peligros y haya personas capacitadas que tengan empleos y que además puedan hacer las cosas bien. Entonces, si se pierde esa profesionalización en el cuidado, entonces vuelve a recaer en las personas, en las mujeres como personas cuidadoras y se perpetúa este estigma de que las mujeres somos las que tenemos esta obligación genética, por decirlo de alguna manera, de cuidar a los adultos mayores y a los niños. Entonces, pues hay que exigir que se profesionalice y que haya redes de cuidados que nos apoyen para el desarrollo de la profesión y para el cuidado de las familias. Claro que sí, Ale, muchas gracias. Coincido contigo plenamente. También me parece que ese rol estatal en garantizar una infraestructura necesaria, adecuada para apoyar a las familias. Ahora, ojo, no solo a las mujeres, sino creo que tenemos que hablar en apoyar a las familias, a la sociedad, en proveer las tareas de cuidado, los servicios de cuidado es fundamental. De hecho, es tan importante que más adelante, no se lo pierdan, pero más adelante vamos a dedicarle un programa completo al problema justo de los cuidados. Y pues coincido contigo en esa propuesta. Al igual, la primera que señalas que es una necesidad de cambio cultural mucho más profundo, ¿no? Un cambio cultural en el que entendamos que tanto hombres como mujeres deberían asumir sus responsabilidades dentro de la vida privada y también ambos, hombres y mujeres, deben tener las mismas oportunidades de desarrollo profesional pues fuera de casa, ¿no? De perseguir una carrera, de desarrollarse, de tener un empleo, de tener un ingreso y que además pues este ingreso es fundamental para que las mujeres pues puedan tener autonomía, puedan decidir sobre qué quieren hacer, sobre dónde quieren trabajar, sobre qué quieren estudiar, sobre cómo quieren vivir y pues eso lo sabemos todas y todos, es muy difícil sin contar precisamente con la autonomía financiera, con los recursos suficientes para poder pues financiar simplemente lo que uno quiere hacer. ¿Qué opinas, Ale, o qué crees que podríamos hacer respecto de mejora del acceso al empleo? Porque también, por lo que nos has estado comentando, el empleo es uno de los elementos fundamentales para que las mujeres pues tengan oportunidades reales de generar, de crear su propia vía de mejora, de salir de la pobreza, de construir bienestar, de construir un patrimonio propio. Señalabas, me parece brevemente, justo algunas ideas relativas a la mayor flexibilidad laboral. Ahí también yo creo que quizá podríamos mirar a las experiencias comparadas, a lo que hacen algunos otros países que tienen pues unas economías y sociedades en general mucho más igualitarias que la nuestra, pensando por ejemplo en los países escandinavos donde hay mayor
mayores posibilidades de que las familias o las propias mujeres decidan si quieren trabajar de medio tiempo, si quieren hacer home office durante al menos algunos años, especialmente cuando los hijos, las hijas son menores de edad, o donde se establecen políticas públicas que buscan obligar, ahora sí tal cual, obligar a los varones a involucrarse de manera directa en el desarrollo de las tareas de cuidado. ¿Tú qué más crees que podríamos hacer para mejorar el acceso de las mujeres al empleo en nuestro país? Hay que tomar en cuenta que una mejor empresa viene de la mano con un mayor número de mujeres. Primero, una empresa que tiene más mujeres en su plantilla laboral y además en su dirección tiene otra perspectiva. Sabe que además muchas de las mujeres son consumidoras de muchos de los productos que ellos ofrecen y saben qué ofrecer y qué no, o cómo ofrecerlo, o cómo ver las cosas de una forma distinta. La perspectiva de género también es necesaria en la parte empresarial. Y aquí es importante saber que necesitamos darle un mayor impulso al trabajo femenino en muchos sentidos. Primero, darles oportunidades. Una empresa con más mujeres es una empresa que puede crecer mucho más, saber que las mujeres son más comprometidas y darles opciones. Como bien dijiste, una mayor flexibilidad de horario. Las mujeres son mucho más cumplidas porque saben que necesitan ese trabajo también. Entonces, confiar en los empleados. Ya 2 años de pandemia nos demostraron que el home office funciona porque la gente sí cumple, sí hace sus cosas, pero pues busca una forma de conciliar las distintas obligaciones que tiene. Esta flexibilidad laboral, darles facilidades para que sigan estudiando también y que puedan crecer dentro de la empresa. Uno de los mayores problemas es justamente que las mujeres entran y se estancan, ¿no? Hay un techo de cristal. Saben que pueden llegar a un mejor empleo, o al menos en su mente lo conciben como una posibilidad, pero en la práctica llegar a estos puestos directivos es muy difícil. Son poquísimas las que cuentan esta historia de éxito, de que empiezan como becarias y terminan como directoras, muy, muy pocas. Entonces, darles esa oportunidad de crecimiento, de mentoría, de opciones para crecer. ¿No? Va desde cuestiones que, como en las entrevistas de trabajo, no se les pregunte si están casadas o están solteras, o si piensan tener familia o no. Hacer esta separación, pero además dar las facilidades para todos a que puedan conciliar la vida familiar y la vida laboral. Dar permisos de paternidad es muy importante. Darle facilidades a las mamás trabajadoras para que puedan salir y ver a un hijo enfermo, o que los papás trabajadores también puedan tomar este rol, porque pensar que los hombres son robots que solo trabajan y que no tienen una vida familiar, pues está perpetuando la idea de que las mujeres son 100% cuidadoras. Entonces, es importante darle un giro a nuestra forma de concebir los cuidados, concebir a las familias y, como bien dijiste tú, un rol más paritario en la vida familiar, que es muy importante. Claro. Ale, también retomando lo que nos señalabas durante el diagnóstico de por qué las mujeres y las niñas son más vulnerables, son más afectadas por la pobreza, hablabas de la educación y de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces ahí también creo que tenemos otras 2 agendas que son fundamentales, en las cuales necesitamos incidencia tanto de la sociedad civil como, pues por supuesto, no hay manera de lograrlo sin una incidencia del gobierno, ¿no? Entonces ahí necesitaríamos también otra vez políticas públicas que fortalezcan el acceso de las niñas y las mujeres jóvenes a la educación formal, y una educación que no solamente, digamos, trace esa ruta universitaria, pero también que les permita realmente tener unas mayores oportunidades de encontrar un empleo que les
ahí otra vez retomando tus propuestas, que no sea un empleo precario, ¿no? Sino que sea un empleo con un salario suficiente, con las condiciones que les permitirán mantenerse a sí mismas de manera autónoma y eventualmente mantener a sus familias, pero también, como bien señalabas, garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que implica el acceso a la educación sexual, implica el acceso a los anticonceptivos y también, pues por supuesto, tú ya marcabas ese debate que hoy pues está muy incendiado, muy difícil en estos momentos en los Estados Unidos, y donde en México vemos algunos avances a nivel estatal, cada vez más entidades federativas que despenalizan o que garantizan incluso el derecho a un aborto libre y voluntario, pero donde a nivel federal todavía no vemos una política pública pues encaminada a realmente garantizar estos derechos. Quisiera preguntarte si hay otro punto, otra agenda que tú tengas identificada que tendríamos que tomar en cuenta para acabar con la feminización de la pobreza. Pues además de los derechos sexuales y reproductivos, que creo que es básico para las mujeres en la edad más productiva, porque coinciden con la edad reproductiva justamente, es bien importante también ayudarles a salir de la vida, de vidas con violencia. Como mencioné antes, a veces la violencia económica les impide buscar un trabajo, tener un trabajo o desarrollarse en su campo laboral. La violencia física les impide salirse de algún lugar, razón por la cual es fundamental volver a tener los refugios para mujeres, no solamente tener transferencias, porque esa transferencia tal vez les compre una noche o 2 noches fuera de su casa y van a tener que regresar. Las mujeres que viven violencia muchas veces se salen de las redes que podrían protegerlas y no saben a quién acudir. Volver a darles esos apoyos. La vida de las mujeres que tienen violencia se vuelve muy dependiente, además de que mina mucho su autoestima para poder buscar otro trabajo, buscar otras opciones. Es bien importante. Y generar apoyos también para que las mujeres vuelvan a trabajar. A veces toman un descanso forzado porque se embarazan o las corren o tienen estos momentos donde no tienen un empleo o no siguen o tienen que buscar otras opciones, y eso hace mucho más difícil que vuelvan a comenzar y que vuelvan a tener un empleo, y entre más tiempo pase, pues más difícil es que vuelvan a tener un empleo formal. Entonces, dar facilidades, dar opciones y darles, y pues que no solamente se vuelva un apoyo a las madres solteras o un apoyo a las que pues tuvieron un momento de violencia, sino que se vuelva un apoyo generalizado para que todas las mujeres y además todas las familias, porque detrás de cada mujer hay una familia, tengan estos apoyos y tengan estas formas de salir de la violencia. Claro que sí, Ale, muchas gracias. Yo creo que podríamos resumir que esas áreas en las que tendríamos que trabajar para romper con la feminización de la pobreza en nuestro país tiene que ver con el acceso al empleo y a los derechos sociales, porque aquí lo que justo comentabas, con protección cuando una mujer se encuentra desempleada, voluntaria o involuntariamente, que tiene también que ver con las cuestiones después de retiro, ¿no? Y de un haber de retiro pues, significativo y necesario para poder cubrir las necesidades de las personas de edad mayor. Tiene que ver, en segundo lugar, con garantizar un acceso a la educación de calidad en términos igualitarios con los varones, que ya basta con que las mujeres, que se vea prescindible la educación de las mujeres. Eso ya definitivamente es algo que tendría que estar superado a esas alturas del siglo XXI, pero ahí todavía tenemos rezagos que tenemos que corregir. En tercer lugar, sería recuperar el rol estatal como fundamento de la generación de un sistema de cuidados, de un sistema en el cual pues reconozcamos que el cuidar
a nuestras hijas e hijos, de cuidar a nuestras generaciones anteriores, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad temporal o permanente, a las personas enfermas, es responsabilidad de todas y todos nosotros, no solamente de las mujeres y no solamente de las familias en el ámbito privado, sino que es un problema que tenemos como sociedad, y solo como sociedad lo podemos resolver. En cuarto lugar, los derechos sexuales y reproductivos, que también pues son fundamentales no solo para la erradicación de la pobreza, pero también para garantizar simplemente la autonomía de las mujeres, la libertad de vida de las mujeres. Y el quinto que señalabas, que tiene que ver con la erradicación de las violencias que las mujeres enfrentan, y como bien decías, no solamente esas violencias muy visibles como los feminicidios, como las violencias físicas, pero también las que ocurren en las familias y las que ocurren, por supuesto, en el empleo, ¿no? Donde las mujeres con frecuencia enfrentan situaciones pues, de grandes retos que impiden su incorporación, su permanencia y su crecimiento dentro del mercado laboral. Y todo eso, como bien señalabas al inicio de este bloque, pues tendría que tener pues de base o como un objetivo fundamental cambiar la cultura en la que vivimos, cambiarla hacia una cultura, una sociedad que reconoce el igual valor de los hombres y de las mujeres, que pretende modificar esas jerarquías sexuadas, generizadas, que colocan a los varones como superiores a las mujeres, porque sin eso pues no hay manera que avancemos en todas esas agendas, en todos esos rubros que tenemos pendientes. Entonces, Ale, de verdad te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación, que nos hayas dedicado tu tiempo, tus conocimientos, tus ideas para pensar juntos qué podemos hacer para generar una sociedad más igualitaria, más equitativa, una sociedad para todas y todos. Les agradezco a todo el equipo de producción, les agradezco a nuestra audiencia que nos sigue en redes sociales. Les recuerdo que ahí estamos en Facebook, en YouTube, como Género y Política TV. No se les olvide seguirnos, no se les olvide vernos y no se les olvide estar pendientes también de los siguientes capítulos. En el próximo vamos a hablar precisamente sobre el mercado laboral. Entonces, muchísimas gracias, querida Ale, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Caro. Como siempre, es un placer estar en este programa y discutir de cosas tan relevantes para la vida de todos y todas. Muchas gracias, nos estamos viendo pronto.